Nunca sabe uno en última instancia, todo el tiempo está parado en una ilegalidad. Solamente depende de la voluntad del policía, porque estás caminando en la calle, bueno, podés estar merodeando. Si el policía decide que tú caminar es merodeo. Te juntás con alguien en la calle y bueno, si el policía decide que eso es una reunión tumultuosa, es una reunión tumultuosa. Queremos, qué sé yo, que se dialogue todo esto y que se termine la persecución hacia el pobre. Y queremos una solución para todo. Y no queremos ya que ser seguidos como si fuéramos unos delincuentes, porque no podemos circular en ninguna parte de Córdoba. Estamos totalmente discriminados y incluidos. No queremos que nos siga pasando eso. La policía me maltrata. Yo no sé, fue así, me tocó ser a mí, portetero y bailarín, un bochito con swing, sin dinero y respetado, conocido en todos lados, cordobés, bien callejero, con amigos, sin cuidado. Soy de un barrio preventiva, yo laburo, yo no robo, pero igual la policía a mí me trata como un choro. No puedo salir al centro ya que me meten adentro, por mi facha, por las llantas, porque siempre estoy en falta. La gente me discrimina, no sabe por qué lo hace. Desde hace muchos años, en nuestra provincia se aplica una política represiva o, en el menor de los casos, intimidatoria. Nos estamos refiriendo a la aplicación del Código de Faltas que llegó de la mano de un gobierno como el de la Sota. Hoy, la inseguridad, una bandera ideológica de la derecha, es aplicada a todos los jóvenes que portan rostros o que son tratados de negros de mierda. Mientras tanto, la policía de la provincia es acusada de albergar en sus filas a funcionarios por convivencia con los narcos. Por otra parte, altos mandos de la policía son procesados por la justicia por apretar a sus propios subordinados para detener en forma indiscriminada a jóvenes con el objetivo de hacer números con los detenidos en racias denigrantes de la condición humana. Este código, como te decía antes, no existía, empieza a existir a partir de la dictadura, empiezan a tomar cuerpo los códigos provinciales, los códigos de falta provinciales, y van a ir teniendo un involucramiento, es como una forma de policializar la vida civil, ¿no? Porque antes eran reglamentos internos de la policía. Y de pronto empiezan como a meterse en la sociedad civil y empiezan a regular la vida civil de toda una ciudad, de toda una provincia. En el caso de Córdoba, en el 94 hay una modificación completa del código donde, bajo la excusa de la necesidad de un código democrático y no el código que venía de la dictadura, de hacer una modificación y aprueban un código de faltas altamente inconstitucional, altamente antidemocrático, contrario a lo que decía ser el espíritu de esta creación / modificación del nuevo código. Nosotros entendemos que no es casualidad que sea en el 94, justo cuando se modifica la Constitución también, donde la Constitución incorpora en su artículo 43 un nuevo sujeto de derechos que no existía hasta ese momento, que es el consumidor. La existencia del consumidor como un nuevo sujeto de derecho genera una fractura social que no existía hasta ese momento, porque no todos somos consumidores y consumidoras, sino solo aquellos que pueden acceder al mercado de bienes y servicios. A partir de eso empieza a haber zonas donde pueden circular quienes son consumidores y quienes no son consumidores no pueden circular. Entonces los pibes pobres de los barrios no pueden entrar al centro porque son detenidos por código de falta, ¿no? Y empieza a generar una ciudad fragmentada, cada vez para menos, cada vez más reticulada, donde los pobres y los sectores empobrecidos empiezan a ser aislados en sus sectores y los sectores de consumo despejados para quienes pueden acceder. O sea, no tiene para esto razón de ser para la policía, por ejemplo, quien lo aplica, que un pobre esté en un lugar de consumo porque no puede consumir. Y para nosotros es repudiar el código de faltas que nos perjudica tanto a nosotros como carreros y le perjudica al cartonero también que anda caminando, al que anda con una gorra porque usa una gorra, al que tiene la piel negra, perjudica, de todas formas nos perjudica a nosotros. Porque si nosotros nos bajamos del carrero, nosotros no podemos, si nos bajamos del carro no podemos caminar al centro, ir a comprarnos una pizza que es la más barata que podamos conseguir para los chicos allá o para nosotros.
olvídate, definitivamente nosotros estamos excluidos totalmente de la zona céntrica porque no pueden venir ni en carro, ni yo me bajo en el colectivo y ustedes me esperan a media cuadra con esa cámara y les apuesto que 5 o 6 policías me tiran contra la pared y hay millones de gente que pasan por el lado mío. O sea, te discriminan por la piel, claro, por la cara, por el vestimenta, es lo que somos, es lo que tenemos y bueno, y por eso mismo queremos repudiar todo ese tipo de temas que nos viene perjudicando, porque también nos perjudica como carreros, nos perjudica a los naranjitas, nos perjudica a los que limpian vidrio, a los que se van a laburar las obras caminando, a los que se van a la obra a laburar en una moto, también a todo el sistema de los pobres. Yo tengo mi hijo en mi casa. Todos los días me piden, hoy es mi cumpleaños, no tengo una moneda. Estoy negando con toda la gente por un animal. Conmigo, ¿qué quiere que haga? A mí no me da nada y nada. Te mienten hoy, te mienten mañana. Y todo es una mentira, ¿entiendes? Y quieren que caga uno, sale de acá y tiene que andar asustado. Si no te vas preso, tenés que andar asustado trabajando. Si no vas preso, tenés que tener miedo porque si... qué sé yo, acá está todo jodido la mina, la mano está todo jodida, está jodido para todo. Creo que todos los pibes de allí, de esta zona, tienen todos los derechos, los mismos derechos, todas las personas, a una buena educación, a una buena vivienda, a la salud, a las mismas posibilidades y al estudio. La violencia, esa conducta inherente al ser humano, cada día toma más fuerza en las calles de la ciudad. El linchamiento ha comenzado a ser un arma corriente por parte de sectores de la sociedad que equivocadamente creen que esa debe ser la conducta a seguir frente a aquel que comete un delito. Todo es válido hasta para atar y eliminar al sujeto que roba, como sucedió en un barrio de Córdoba. Pero nos preguntamos, ¿un celular, un par de zapatillas, vale una vida? Somos partidarios de que aquel que comete un delito debe ir preso. Pero también nos preguntamos muchas otras cosas, como por ejemplo, ¿todo pibe nace delincuente? ¿Las políticas sociales están encaminadas a intentar acabar con la inseguridad? Una vez detenido, esa persona no merece un juicio justo y no que se le torture y se le reprima en la cárcel. Lo cierto es que las cárceles de nuestro país están abarrotadas de pobres y son ellos los únicos que sufren la represión en esta industria del crimen. La diferencia entre merodía y paseo es cuánta plata tenés en el bolsillo para estar comprando o estar simplemente dando vueltas, ¿no? En ningún lado se aclara qué es merodear en actitud sospechosa, no se dice si es caminar, no sé, con las manos en los bolsillos, mirando el piso, esquivando la mirada de alguien, no hay ningún criterio salvo el olfato policial. Esto es una arbitrariedad absoluta, ¿no? Merodear con actitud sospechosa, uno no sabe en qué momento lo está haciendo o no, entonces la mendicidad profesional, en qué momento, que si yo le pido a alguien una moneda para tomarme el colectivo, o el tumulto en la vía pública, ¿no? ¿Qué es una reunión tumultuosa? 3, 4, 5 amigos que no se ven hace mucho y se abrazan. ¿Qué es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Dónde está el límite entre escándalo en la vía pública? Si yo te cruzo y hace 10 años que no te veo y grito, qué bueno, qué sé yo, es disturbio, no es disturbio. Entonces, bueno, hay un grado de arbitrariedad enorme y de vaguedad en esas figuras. Y bueno, hay veces que se sale y la policía nos agarra, póngale por los barrios y nos
corren, nos hacen volver, nos tenemos que volver y hay veces que no hacemos ni para comer. Solo que no tenemos las monedas, salimos a la hora, nos molesta la policía, nos tenemos que volver a las casas. Tenemos chicos. ¿Qué le decimos a los chicos para darle comer? Pero bueno, el trabajo de nosotros, y nosotros lo vamos a cuidar y vamos a luchar, no lo vamos a dejar sacar, nada. Y nosotros somos humanos, también queremos sobrevivir, pero tenemos coche y caballo. A partir de ahí empieza así la herramienta del código de falta, que ya existía desde el 94, empieza a ser aplicada de una manera mucho más sistemática, mucho más general, que abarca a grandes sectores de la población. Se empieza con un número de 4.000 detenidos por año, por código de falta, se va subiendo hasta que el último dato oficial que tenemos, que hemos logrado, a pesar que tendría que ser un dato público, pero que la policía no lo brinda, que hemos logrado es del 2011, 2012, que habla de 76.000 detenidos al año. Entonces te da una rabia y una impotencia de que realmente estamos siendo como discriminados. Discriminados por el hecho de ser pobres. Discriminados por cómo se visten los chicos. Discriminados porque tu papá está sin trabajo. Y eso genera total bronca. Y yo realmente todos los días vivo hablando con pibes de igualdad. Y cuando la policía hace eso y cuando el Estado nos violenta de esa forma, no hay palabras que una mamá pueda decir. Cuando vos le decís el respeto al otro, cuando hablas de esas cuestiones con los hijos, y cuando ellos hacen eso, entonces te dicen, ¿y nosotros qué? Vos me decís esto, ¿y ellos qué nos respetan a nosotros? Somos la provincia con más policías por habitante, tenemos un policía cada 140 habitantes, ahora Schiaretti dijo que va a sumar 5.000 policías más, o sea que nos estamos yendo, no sé al número, y si a eso uno le descuenta ancianos, niños, tenemos casi un guardaespaldas personal, ¿no? O sea, y a la par uno ve que los delitos, las tasas de delitos no bajan, ¿no? Al contrario. Y los niveles de violencia en la comisión de delitos no bajan, suben. Entonces lo que está mostrando es primero que es una política claramente ineficaz si uno lo piensa en términos de seguridad e inseguridad. Pero además que como no está pensado como una política de seguridad e inseguridad, sino que está pensado como una política de disciplinamiento, y le da vía libre a la policía para hacer lo que quiera hacer, lo que sucede es que cada vez que se investiga un poquito alguno de los grandes crímenes que se cometen en la provincia, siempre en 1, 2, 3, cuarto paso, cuando mucho, aparece la policía. Está por arriba de las recomendaciones que hace la ONU de cuántos policías por habitante tiene que haber. O sea, no tiene ningún sentido. Estamos hablando de la ONU, de vuelta, no un espacio progresista, ¿no? Que lo está diciendo. Es la ONU, la misma que bombardea países enteros, ¿sí? Querías escuchar la dura realidad que se vive en la calle y tenemos que enfrentar. Querías escuchar la pura realidad de lo que es caerse y volverse a levantar. Querías escuchar la dura realidad que se vive en la calle y tenemos que enfrentar. Querías escuchar la pura realidad de lo que es caerse y volverse a levantar. La pura realidad, la pura realidad, la pura realidad con rimas. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo al son de un... Pero y respecto de la cuestión institucional, de esto de detenciones arbitrarias, ilegales... Mire, eso es lo que plantean los de la gorra, que casi siempre suelen ser parientes o vecinos de los que delinquen y que cuando son detenidos presentan un frondoso prontuario. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó. Yo voy a la marcha de la gorra, porque yo no soy familiar y no soy delincuente. Y voy por el solo derecho que tengo de marchar por las calles de Córdoba, pidiendo igualdad, pidiendo seguridad, pidiendo dignidad para los pibes. El código de falta es absolutamente inconstitucional, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que funcione algo que es inconstitucional? Y funciona porque tiene legitimidad social. Por eso es tan importante la marcha de la gorra, por eso es tan importante ponerlo en cuestión, poder pensarlo y discutirlo y que la gente entienda que
El Código de Faltas no le da más seguridad, al contrario, genera inseguridad para miles de personas que salen a trabajar y no saben si llegan al trabajo o son detenidas en el medio, que no se protege con el Código de Faltas ni la vida, ni la propiedad, ni ninguno de los bienes jurídicos relevantes para la mayoría de la sociedad. Si a vos te están constantemente asustando por medio de los medios de comunicación, por medio de una situación de guerra permanente, porque tenés la policía por todos lados con las luces prendidas, a propósito un helicóptero dando vuelta por la cabeza, miedo, bueno, la gente empieza a aceptar cualquier cosa. Porque también está cómo trabaja el sistema y cómo nos ha convencido de quién es el enemigo, ¿no? Porque esta misma gente, no sé, en el tiempo de la dictadura o en estos momentos jamás se agarraría con un ladrón, delincuente. Ahora, este año se ha logrado que algunos habeas corpus preventivos colectivos, que es algo bastante novedoso, quiere decir preventivos porque es previo a que vuelva a suceder algún tipo de violación, y colectivos porque no es para una sola persona, sino que abarca determinada por un grupo de la población que está siendo vulnerada o vulnerable frente al Código de Falta, y obliga al Poder Judicial a tomar una posición, ¿no? Tiene que decir, bueno, a ver, esto está bien, está mal, sí, porque hasta ahora el Poder Judicial viene mirando para otro lado. Para distintas poblaciones altamente vulneradas por el Código de Falta y alguna que otra ley, carreros, ¿no? Al momento de salir a trabajar, las compañeras de AMAR, ¿sí? Las trabajadoras sexuales, jóvenes de algunos barrios fuertemente afectados, donde ha habido varios muertos por gatillo fácil, detenidos ilegales constantemente, como en los cortaderos, donde mataron al güere, donde antes le habían matado a la policía a otro chico unos meses antes. Inmigrantes, etcétera, ¿no? Distintas poblaciones que están siendo fuertemente perseguidas por la portación de rostro, ¿no? Esta cabeza de los policías de ahora es una cabeza represiva. Es una cabeza que realmente nos ha traído problemas. Hoy tenemos chicos víctimas de gatillo fácil. La policía sabe perfectamente dónde está todo acá. Sabe dónde está la trata, sabe dónde está la droga, sabe dónde está todo. Y de repente sale a levantar a 30 pibes para hacer números. Claro, y le decís que soy de acá y te cargan, te meten un cagado. No, si le das así, soy el Valle Nuevo, peor te llevan, porque acá la mayoría son una yeta barra, la mayoría. Hace una semana atrás fuimos a laburar con otros chicos. Y te voy a dejar una pata. De carro, me llevaron en cana, me llevaron. Entonces, estamos sitiados. Villa Libertador está sitiado. Las zonas humildes están sitiadas. Que no han bajado los índices, no lo decimos nosotros, lo dicen los observadores de delito, por ejemplo, dirigido por Monteoliva, que fue ministra de Seguridad de la Sota, ¿no? O sea, no estamos hablando de alguien progresista y que ella misma está diciendo, che, esto no funcionó, no funciona. Que creo que hay que desarticular los sectores más complicados de la policía, los que más están involucrados en mafia, desarticularlos, meterlos presos, investigarlos y todo lo que hay que hacer al respecto, lo cual como gobierno es un costo, ¿no? Te estás exponiendo a un navarrazo, ¿no? O sea, no es nuevo en la historia cordobesa un golpe de Estado por parte de la policía, ¿sí? El 2 y 3 de diciembre estuvo muy cerca y estamos hablando del gobernador más afín a la policía que tuvo en la historia de Córdoba, ¿no? Que es de la Sota. Bajemos la cantidad de policías, pongamos dentro de la fuerza, está lleno de gente que por ahí quiere ayudar, que realmente tiene, que se hizo policía para servir al otro y toda esta cuestión. Bueno, generemos lugares para que no necesiten un arma para servir a otro. Pero claramente no son las vías legales, institucionales, las que van a lograr de alguna manera poner en jaque, si bien pueden servir, aportar a la estrategia general, no son las que van a poner en jaque al Código de Faltas. Lo único que va a lograr que este código fuertemente inconstitucional, fuertemente ilegal, arbitrario, vago y que vulnera los derechos de todos y todas los cordobeses, se venga abajo, es la pérdida de legitimidad, ¿no? Cuando haya miles, ya hay miles, pero cuando seamos cientos de miles de cordobeses y de cordobesas que digamos, ya basta. Durante 9 años seguidos, miles de jóvenes, y no tanto, nos hemos volcado a las calles para repudiar las políticas de un Estado provincial que de derechos humanos poco hace. ¿Para qué hablar sobre el tema?
si fue el propio gobernador quien estigmatizó a los que participan de la marcha de la gorra, tildándolo de delincuentes o familiares de. El código de falta es la herramienta para encarcelar a quien, por el solo hecho de ser pobre, es sospechoso de todo. Decenas de organizaciones sociales y partidos políticos se vuelcan a las calles para parar esta política oficial represiva. Pero la Marcha de la Gorra existe a pesar de todos aquellos que la denigran. La Marcha de la Gorra se hace presente cada año con la idea de torcer el brazo a un gobierno que tiene una vieja historia reaccionaria y de denigración de los más humildes. Fui un buen tipo nomás, ay, fui una mierda el peor. Fui lo que tanto haces, pero dejas por hoy. Soy la bronca de aquel que tu plan estafó. Soy la gorra que aún a su hogar no volvió. Soy la piel